Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidas. Qué gusto tenerlas por aquí. Este, Veo algunas personas conocidas, qué gusto. Oigan, ayúdenme, lo que se conectan las que faltan, poniendo de dónde se conectan. Aunque tenemos nuestros formularios de ingreso, casi siempre la mejor información de quién se está conectando a nuestras masterclasses la sacamos de aquí. Rox de Guadalajara. Hola Rox, ¿cómo estás? Cuéntenos de dónde se conectan y si están haciendo cosas, eh, no pasa nada, pero si pueden prender sus cámaras, me ayuda mucho a no hablarle al vacío. Hola Vero, hola Letia, Constanza, bienvenidas todas. Yo hoy, porque vivo en México, me conecto de Cancún, para que sepan. Estoy aquí en Cancún, vine a dar una conferencia. Oigan, pues bienvenidas. La masterclass que vamos a compartir. Hola, Pau. A que ven aquí a Pau de Capital Finance. Pau es nuestra Head of Growth. Gracias por conectarte, Pau. Em, Bienvenidas a todas. La masterclass que voy a compartir con ustedes hoy es una de mis súper favoritas. Y es una de mis súper favoritas porque creo que es la que refleja en gran medida lo que la mayoría de nosotras buscamos vivir a través de nuestro dinero. Cuando le preguntamos a mujeres de diferentes países, situaciones, condiciones, niveles socioeconómicos, capacidades productivas, etcétera, le preguntamos, ¿qué quieres con tu dinero? Generalmente nos contestan, me quiero sentir tranquila, me quiero sentir en paz, me quiero sentir segura, ¿no? Y hoy el tema de la masterclass tiene que ver justo con esto, con la seguridad financiera, con cómo nuestro dinero puede servirnos, o hasta cierto punto, uso la palabra debería con mucha cautela, pero debería de servirnos para experimentar seguridad. ¿Y por qué tantas de nosotras vivimos con ganas de crear esa seguridad y trabajamos mucho para crear esa seguridad, pero como que la seguridad es elusiva y como que por mucho que trabajemos y por mucho que logremos producir o crear o incluso acumular, no necesariamente nos sentimos seguras y vamos a explorar por qué y qué hacer al respecto. ¿Hasta aquí bien? Buenísimo. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. Y Pau, me dices porfi si se ve bien, porque tengo abiertas Sí, claro. 333,000 ventanas en mi computadora. Al final del día ya mi computadora está un poco caótica. ¿Bien? Perfecto. Muy Súper. bien. Entonces, antes de empezar y abrir con el tema, les voy a contar un poquito de Capitel. Algunas de ustedes ya nos conocen porque ya tomaron o están tomando alguno de nuestros programas o son parte de nuestra comunidad. Pero para las que este es su primer contacto con Capitel, bienvenidas. Espero que sea el primero de muchos. Capitel es una plataforma de educación financiera creada por y para mujeres desde una perspectiva que aborda las finanzas de forma integral. Lo que queremos es no nada más ofrecer o promover la educación financiera, sino promover la claridad, la confianza y el bienestar que produce el saber usar nuestro dinero con conocimiento y con intención, ¿no? Llevamos 2 años, 3 años y feria trabajando, el tiempo pasa muy rápido y muy lento. Más de 700 mujeres han participado en alguno de nuestros programas o experiencias formativas y que nosotras hayamos visto que podamos traquear, se han invertido aquí, falta un cero, Pau, son 20 millones de dólares que podemos traquear, pero en realidad es bastante más porque pues no todo el mundo nos cuenta qué hace con su dinero, entonces estamos muy orgullosas de esto, no nada más por poner el número y cacarearlo, sino porque las mujeres, y esto está súper estudiado, invertimos y manejamos nuestro dinero con mayor conciencia y mayor perspectiva del impacto que tiene. Y esto suena muy bonito y muy romántico, pero en realidad es muy práctico. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las mujeres invertimos nuestro dinero, nos fijamos en qué está invertido y nos interesa qué está haciendo. Y generalmente nos interesa que esté haciendo cosas o esté en compañías o en proyectos que estén alineadas con nuestros valores y con lo que creemos que es bueno para el mundo. Y esta romanticidad a lo que se traduce es que cuando las mujeres invertimos,
ponemos dinero a trabajar en proyectos con perspectiva de su impacto. Y como el dinero mueve al mundo, nos guste o no, yo creo que una de las mejores maneras o de las maneras más eficientes de tener un impacto positivo en el mundo es poniendo a más mujeres en control de su dinero. Al final, el mundo va a moverse en la dirección que se mueve el dinero. Suena muy transaccional y muy frío, pero así funciona. Entonces, más mujeres invirtiendo es más dinero trabajando en proyectos, en compañías, en fondos, en instrumentos alineados con, pues, nuestros valores y su impacto. Entonces, a mí eso me da mucha emoción. Ya sé que suena cursi, pero más allá de la cursilería, creo que es un impacto muy concreto, muy práctico. Trabajamos con bastantes empresas, ¿no? Que aquí algunas las reconocerán. Pero bueno, sobre todo lo que hacemos en Capitel es que creamos programas y experiencias de educación financiera que no nada más tienen que ver con acumular información, sino con realmente cerrar la brecha entre la información teórica y el vivir esa información, entre el saber y el ejecutar, entre el simplemente tener conocimiento y transformarlo en nuevos hábitos y nuevos comportamientos, y el abordar del dinero desde una perspectiva que no es nada más el deber ser, sino es el cambio de mentalidad. Para que sepan, yo no soy financiera, yo soy psicóloga, soy especialista en psicología del dinero, pero si un día me hubieran dicho que me iba a dedicar a cosas de finanzas, me hubiera reído. Yo estudié psicología para nunca más volver a ver un número, como muchas personas que preferimos las ciencias sociales. Y lo que me apasiona de este tema ahora es darme cuenta que en realidad el uso consciente de nuestro dinero tiene que ver mucho menos con nuestra capacidad cuantitativa o matemática y mucho más con herramientas de autoconocimiento, autogestión, planeación, resiliencia, tolerancia a la frustración, cosas que me apasionan y que creo que a muchas de nosotras se nos hace más cercano y más abordable trabajar. Entonces, ahora sí, déjenme les hablo de el tema de hoy. Entonces, seguramente cuando vieron la temática de la masterclass y vieron que era de seguridad financiera, pues pensaron, ah, suena interesante y suena algo atractivo y quisiera tener seguridad financiera, pero no necesariamente estoy muy segura de qué es. Entonces, aquí quiero hacer una distinción. Un término que se usa mucho, mucho, es de los que está de moda y las plataformas de búsqueda premian y se ponen en hashtags abajo de los videos de Instagram y de TikTok, es libertad financiera. Entonces, nada más para poner aquí una distinción. Libertad financiera, aunque se usa para querer decir cualquier cosa, en realidad es un término muy concreto. La libertad financiera es la posibilidad de vivir, de sostener tu estilo de vida actual, de seguir gastando lo que gastas, sin tener que generar ingresos activamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo la libertad de seguir viviendo como vivo hoy, sin tener que trabajar, para ponerlo en fines prácticos. ¿Cómo se logra esto? Cuando los activos que tengo, activos pueden ser casas, pueden ser empresas, pueden ser inversiones, etcétera, cuando mis activos producen suficiente rendimiento pasivo, es decir, solitos crean suficiente dinero para que yo pueda vivir como vivo. ¿Ok? Esto es un número que la gente calcula. Un asesor financiero o ChatGPT te lo puede calcular, ¿no? Entonces yo hago un cálculo y digo, para yo poder vivir hasta para siempre, ¿no? De mis rendimientos, pues tengo que tener tanto dinero invertido que me tiene que generar tanto por ciento de rendimiento anual para que yo pueda vivir como vivo. Entonces, eso es a nivel práctico libertad financiera, ¿ok? Se usa para decir un chorro de cosas, pero eso es la libertad financiera, ¿no? Es la libertad de hacer con mi tiempo, mi atención y mi energía lo que yo quiera porque el dinero está cubierto. ¿Les suena? ¿Habían escuchado esta definición de libertad financiera? Pónganme un sí si lo habían escuchado. No si pensaban que era otra cosa. Ok, eso es libertad financiera. La seguridad financiera es otra cosa. La seguridad financiera implica no un número específico, sino el tener lo suficiente para vivir bien, y bien es una palabra que puede querer decir cualquier cosa, bien lo que signifique bien para mí, es decir, para poder cubrir mis gastos fijos y las necesidades y los deseos que tengo, para poder hacer frente a mis compromisos financieros sin estrés, ¿no? Para poder vivir, pero al mismo tiempo
La seguridad financiera implica aspectos subjetivos de la experiencia financiera de todos tienen que ver con poder hablar, decidir y planear mis finanzas sin miedo, ¿ok? Sentirme segura en la parte subjetiva de mi vida financiera que tiene que ver con mis vínculos, mi planeación y mi comunicación. Y ahorita les va a hacer mucho más sentido por qué hacemos esta distinción y por qué no es lo mismo libertad financiera que seguridad financiera, ¿no? Entonces, la seguridad financiera, a diferencia de la libertad financiera, no depende solamente de cuánto dinero tengo, depende de qué hago con él y depende de cómo estoy pensando, sintiendo, relacionándome, hablando de ese dinero conmigo misma y también con mi familia. Y aquí nada más para hacer un hincapié o no es un hincapié, pero más bien una pausa. Familia, lo que sea que para mí signifique familia. A veces pensamos en familia, pensamos papá, mamá y 2.5 hijos, ¿no? Pero mi familia puede ser yo y mi familia de origen, aunque sea una adulta. Mi familia puede ser yo y mi ex y la nueva pareja de mi ex. Mi familia puede ser yo, mi pareja y mis hijos. Mi familia puede ser, ¿no? Cualquier construcción que sea el sistema en el cual yo vivo. ¿Ok? Entonces, si aquí tenemos, algunas de ustedes dicen, no, pues esto a mí igual y no me compete porque pues yo estoy soltera y no tengo hijos, ¿no? Entonces, pues obviamente, pues mi seguridad financiera como solo depende de mí, entonces, pues no, eh, no me hace tanto sentido. En realidad, la necesidad y el deseo de sentirte segura en cómo experimentas tu dinero está ahí presente independientemente de con quién lo compartas o no. Entonces, desde esta perspectiva, la seguridad financiera tiene dos partes. La seguridad financiera numérica, que tiene que ver con tener los medios para vivir bien, como les dije en la definición de bien que cada una de ustedes se ponga. Y la seguridad subjetiva, que tiene que ver con cómo percibimos y compartimos el dinero. ¿Ok? Ayúdenme a saber aquí, porque quiero entender un poquito cómo está conformado el grupo. Abajo en el Zoom tienen unas reacciones que creo que están en más. ¿Dónde están las reacciones, Pau? Ah, no. ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden reaccionar? Es el ladito de, es un botoncito de corazón que dice React. Ok. Con el botoncito de corazón, quien tenga hijos o hijes de la edad que sean, pónganme un botoncito de corazón. Quiero saber cuántas de aquí son responsables o corresponsables de la educación financiera de personas chiquitas. ¿Ok? Dos, tres por ahí. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ok, va. No tantas, ¿eh? No tantas para el tamaño del grupo, que me parece perfecto, ¿eh? No es que esté mal ni esté bien. Pero la razón por la que les pregunto es porque si somos responsables de personas, infancias o personas jóvenes, esto toma otra dimensión porque parte de nuestra chamba como adultos seguros o adultas seguras eh, o pensamos que es crear una sensación de seguridad, ¿no? Como que las mamás, pues reconocemos mucho que nuestra chamba, una de nuestras chambas es hacer sentir seguros a nuestros hijos, entonces quería entender quién aquí tiene ese trabajo para hablar también de eso más adelante. Entonces, como pueden ver, tiene dos partes. La seguridad numérica, que tiene que ver con cuánto tenemos, y la seguridad subjetiva, que tiene que ver con cómo experimentamos el dinero que tenemos. Entonces, aquí está la trampa, ¿ok? Es una trampa que tal vez muchas de ustedes han vivido. Empiezo a trabajar, me empiezo a mover en el mundo, ya sea yo o mi pareja o los dos, o ¿no? Como que mi sistema familiar se empieza a mover y yo empiezo a chambear para tener más dinero. ¿Con qué expectativa? Que conforme vaya teniendo más dinero, ese dinero me permite evidentemente hacer más cosas, comprar más cosas, viajar más, tener más experiencias, todo eso sí. Pero también, o incluso aún más que eso, lo que busco cuando tengo más dinero es sentirme más segura. ¿Ok? ¿Están de acuerdo con eso? Que la mayoría de nosotras decimos y pensamos que conforme más dinero tengamos, más seguras nos vamos a sentir, porque ese dinero nos va a dar opciones, nos va a dar un resguardo, nos va a dar un colchón para emergencias, ¿no? Pensamos que más dinero nos va a hacer sentir más seguras. Ahora, ¿cuántas de nosotras también hemos vivido la experiencia de tener más dinero que en el pasado
y no necesariamente sentirnos más seguras. Y aquí me podrían decir, sí, Marina, pero es que como ahora gano más dinero, pero también gasto más dinero. Sí, ese es parte del problema, definitivamente. Pero eso es un síntoma, no es la raíz del problema, ¿no? ¿Por qué? Porque si las cosas se cumplieran como yo las planeé, entre más dinero tengo o más dinero gano, más dinero ahorro, más dinero invierto, más dinero pongo a trabajar para comprarme un bien raíz o para tener esos activos de seguridad con los que muchas de nosotras soñamos, ¿no? Y en realidad el hecho de que yo no haga eso no es la causa de la falta de seguridad, es una consecuencia de cómo estoy experimentando el dinero. Y ahorita vamos a entrar con más detalles. Entonces, la seguridad a nivel numérico, ¿no? Está más ligada a lo que les hablaba hace ratito, a la libertad financiera. Al decir yo necesito tener cierta cantidad de dinero para poder estar tranquilo, ¿no? Para poder vivir, pero para poder estar tranquilo. La seguridad subjetiva es mucho más íntima, es mucho más elusiva, es mucho más sutil, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo tener todo el dinero que necesito para vivir como vivo. Puedo tener un sueldo que me permite sostener mi estilo de vida holgadamente. Puedo incluso tener activos, herencias, empresas, propiedades que me producen o teóricamente me deberían de producir una sensación de seguridad y estar viviendo como si estuviera a punto de la bancarrota todos los días de la semana, ¿no? ¿Ubican esa sensación? Como a veces te sientes profundamente vulnerable, profundamente expuesta, profundamente insegura y cuando volteas a ver los números no hace tanto sentido. Les voy a contar algo aquí. Yo trabajo en coaching uno a uno con muchas personas y algunas de las personas con las que trabajo tienen situaciones financieras pues muy, voy a usar la palabra cómodas, por no decir súper cómodas, ¿ok? Y es muy interesante ver cómo cuando yo lo observo desde afuera y veo a estas personas que tienen suficiente dinero para vivir tranquilas, ellas y sus hijos y en algunos casos sus nietos también. Yo me acerco a estas conversaciones esperando que lo que me digan es, estoy súper tranquilo o súper tranquila. Y claro que tengo que cuidar mi dinero y darle seguimiento y observar mis inversiones y tomar ciertas decisiones, pero no tengo miedo, ¿no? Y cuando abordo las conversaciones con estas personas, la mayor parte de las veces, no voy a decir que todas, pero muchas veces, la seguridad subjetiva no está presente, o por lo menos no está presente de manera congruente con la seguridad numérica. ¿Okay? Y yo creo que todas conocemos a alguien así, o somos alguien así, ¿no? Entonces, para ponerlo en términos más concretos, la seguridad financiera tiene que ver justo con poder cubrir las necesidades básicas, ¿no? Se mide con números y cuáles son las señales de que tengo seguridad numérica, tengo ingresos constantes y suficientes, tengo ahorro, estoy suficientemente bien asegurada. Ojo con esto, porque yo puedo tener un patrimonio gigantesco, pero si no estoy bien asegurada, en realidad no tengo seguridad financiera. Tengo inversión y puedo tener deudas, pero mis deudas son pagables. ¿Ok? Esto, en términos prácticos, concretos, es seguridad financiera. ¿Ok? En perspectiva numérica. La seguridad financiera psicológica tiene que ver con una sensación que es más íntima, más personal, de tener calma, confianza y estabilidad frente al dinero, ¿no? Evidentemente, es mucho más fácil tener seguridad financiera psicológica cuando hay suficiente dinero, pero también es cierto que hay personas que atraviesan momentos de inestabilidad financiera y lo hacen con bastante seguridad financiera psicológica, ¿ok? Se construye con mensajes, con hábitos, con comunicación, con dinámicas, y les voy a explicar ahorita cuáles son y qué pueden hacer. Entonces, solamente para que sepan, al final de esta conversación les voy a dar un QR para que descarguen un workbook, un cuadernillo de trabajo, y ahí vienen unos tests de seguridad financiera para adultos y para niños y niñas. Entonces, si por ahí tienen chavitos, también pueden como evaluar cómo se sienten sus hijos y sus hijas en seguridad financiera, o sus sobrinos, sus sobrinas, o sus vecinos, da igual, pero es interesante poder como ponerle, como objetivizar un poco esto. Entonces, ¿cuáles son las señales de alerta de que tal vez ando baja, insuficiente en seguridad financiera numérica? ¿Ok? Entonces,
La primera y la que van a escuchar 1 millón de veces, porque probablemente es, si no la más importante, de las más importantes, es que no tengo un fondo de emergencias o un fondo de seguridad o un fondo de imprevistos, pónganle el nombre que quieren. Hay gente que no le gusta la palabra emergencia, pero yo creo que es pues a las cosas por su nombre, ¿no? Pasa algo que es urgente, a lo que le tengo que hacer frente con dinero, que puede ser desde quedarme sin chamba hasta tener que pagar el coaseguro o el deducible de mi seguro, o aquí les voy a contar una historia que conté la última vez que di esta clase, que afortunadamente ya pasó, pero hace algunos meses, eh, una persona, yo contrato un chofer por día que me ayuda a hacer mandados, porque a veces no me da la vida, y este chofer estaba parado en un alto y le cayó una rama. Pero no crean que una rama, una ramita, o sea, un pedazo de ramón encima de mi coche que abollo desde el techo hasta la defensa, hasta la salpicadera de la llanta. Y pues evidentemente el gobierno de la Ciudad de México no siente que tiene que hacer cargo de pagar ese tipo de daños y entonces yo tuve que pagar ese daño. Entonces, cuando hablo de emergencias y cosas imprevistas, creo que hablar de una rama que le cae del cielo a tu coche es una emergencia o un imprevisto. Entonces, a mí que me da seguridad financiera que yo tengo la capacidad de hacerle frente a este tipo de emergencias. ¿Cuánto dinero deberíamos de tener cada una de nosotras en nuestro fondo de emergencia? Entre 3 y 6 meses de mis gastos fijos. Evidentemente, si yo de repente saco dinero de mi fondo de emergencia para pagar el deducible del seguro de mi coche porque me cayó una rama, lo siguiente que tengo que hacer en los meses subsecuentes es volver a meterle ese dinero a mi fondo para que siempre tenga esta cantidad. Mínimo 3, 6 es suficiente. ¿De qué depende si 3 o 6? De muchas cosas. Puede depender de si soy la única persona que genera ingresos en mi casa, ¿no? Entonces necesito más porque no tengo el sueldo de otra persona para mitigar el riesgo. Si tengo dependientes económicos, si trabajo como freelance, ¿no? Si estoy empleada formalmente y mi empleador me tendría que liquidar si me quedo sin chamba. O sea, y también de mi personalidad, ¿no? Hay gente que dice, yo estoy perfectamente cómoda con 3, hay gente que dice, yo necesito 6 o más, ¿no? Entonces, si yo todavía no tengo un plan financiero, si todavía no tengo ahorros, si todavía no tengo inversión, la primera meta financiera de todas nosotras aquí presentes es tener nuestro fondo de emergencia. Esa es la base de la seguridad financiera numérica. ¿Qué otra cosa es una señal de alerta? Una señal de alerta es la alta dependencia a el crédito. Si yo estoy subsidiando mi vida con préstamos personales, crédito, no sé qué, la tarjeta, etcétera, esa es una señal de alerta de que no tengo en realidad seguridad financiera numérica. El dinero, lo que yo compro hoy, lo está pagando alguien, una versión de mí. Si yo hoy voy y me compro una bolsa, esa bolsa la va a pagar o mi yo del pasado, es decir, Marina de antes que ganó dinero y puso ese dinero a invertir o ese dinero lo ahorró y entonces hoy me estoy comprando la bolsa con dinero de Marina del pasado. O Marina del presente, ¿por qué? Pues porque agarré un cacho de mi sueldo de este mes y me compré una bolsa, ¿no? Las dos están bien, las dos se valen. Es más, la primera, si lo pagó Marina del pasado, chapó, porque quiere decir que pues tenía el excedente para comprarme la bolsa. Pero ojo, si lo estoy comprando con crédito, la que lo va a pagar es Marina del futuro. Y Marina del futuro todavía no tiene ese dinero. Entonces, si yo estoy dependiendo ojo, si están sus tarjetas de crédito para acumular puntos, bien por ustedes, pero ya tienen el dinero para pagarlas. Pero si están usando su tarjeta de crédito y todavía no tienen dinero con lo que lo van a pagar, eso es una señal de inseguridad financiera a nivel numérico. Evidentemente, gastar más de lo que ganamos cada mes, la ausencia de ahorro para metas clave. ¿Qué quiere decir esto? No tengo un ahorro inversión para el retiro o para pagarle la universidad a mis hijos o para terminar o sea, no sé cómo terminar de pagar el crédito de mi casa, etcétera. La parte de los seguros que les contaba y tal vez la más importante, además del fondo de emergencia, es no invertir. ¿Y por qué digo que es una señal de alerta numérica? Porque me podrían decir ustedes, no, pues la verdad, Marina, yo no invierto, pero tengo buenos ahorros, pero pues nunca gasto más de lo que gano. Y la razón por la cual es una señal de alerta de inseguridad financiera numérica el no invertir es porque como el dinero pierde valor en el tiempo,
si mi dinero no está invertido, aunque yo tenga más dinero cada mes porque cada mes ahorro, cada mes también puedo comprar menos con ese dinero, ¿no? Entonces, les voy a dar un ejemplo que es un ejemplo de un podcast gringo que a mí me encanta, que se llama Financial Feminist, se los recomiendo muchísimo, de una mujer, una maestra de escuela, que toda su vida ahorró, y ahorró mucho, ahorraba creo que entre el 30 y 40% de su sueldo, una mujer como muy diligente que ahorró toda la vida. Y esta mujer ahorró y le había dado se llama Financial Feminist, Chris, lo pongo aquí. Me están preguntando qué se llama el podcast, Financial Feminist. Entonces, esta mujer se llama Tori Dunlap, la que lo lleva, es buenísimo. Pero bueno, esta maestra, imagínense que cuando era joven, le dicen, te vamos a ayudar a que te retires con, no sé, 2 o 3 millones de dólares, algo muy importante. Y lo que tienes que hacer es hacer una aportación de $1,000 todos los meses y a lo largo del tiempo, con el interés compuesto, lo que ahorras más lo que produce, vas a terminar cuando te retires con un par de millones de dólares. Y la mujer dijo, perfecto. Y ella hizo su parte. Todos los meses, todos los meses, todos los meses, mandaba a su cuenta sus $1,000. Lo que no hizo fue darle seguimiento y revisión. Confió en el producto financiero que le compraron. Y cuando se retira, se da cuenta que a la cuenta le había faltado ponerle la instrucción de que el dinero que ella estaba mandando al ahorro se invirtiera. Entonces, a lo largo de estos 30 años o 40 años que había trabajado, lo que le había pasado es que había ahorrado, pues no sé, hagamos el cálculo, pero pensemos que lo voy a hacer aquí con ustedes porque ahora ya me dio curiosidad a mí y no me acuerdo del dato. Pongan ustedes que son $1,000 al mes durante 40 años, son $12,000 por 40. Son $480,000, ¿ok? $500,000. Con interés compuesto, esto hubieran sido, igual y Pau nos pasa el cálculo, pero varios millones de dólares. Entonces ella, en lugar de poderse retirar y estar tranquila el resto de su vida, pues iba a tener que pichicatearse con $480,000 de los 60 en adelante, que si vivía 20 o 30 años más, pues es un montón de tiempo y es muy poquito dinero al mes. Y es un ejemplo así como, no es para asustar, pero como para darnos cuenta que si no estamos, aunque estemos ahorrando, aunque seamos buenas con nuestro presupuesto y diligentes en no gastar más de lo que ganamos, si no estamos invirtiendo, estamos objetivamente en vulnerabilidad económica, porque las cosas van a seguir costando más y nosotras, pues en algún punto vamos a dejar de producir, ¿no? Entonces, ya sé que esto suena así como medio de pánico, pero es el único punto en toda la masterclass que les quiero generar un poquito de miedo, nomás porque sí creo que el miedo es funcional para tomar acción. Entonces, si no estamos invirtiendo, estamos objetivamente en una situación de no seguridad financiera a nivel numérico. Entonces, aquí ayúdenme, pónganme una reaccioncita. ¿Quién sí está invirtiendo? Aunque sea en la cajita de Nubank, aunque sea en CETES, ahí por ahí Jimena bien, Vero bien, Ethel, y quien no se sienta, ni culpable ni tonta, les voy a ser muy honesta. Yo hace 6 años no invertía. O sea, yo empecé a pensar que tal vez sería una buena idea que invirtiera el día que me divorcié y dije, Dios mío, o sea, ¿y ahora quién vendrá a salvarnos? Nadie nunca, ¿no? Entonces, si no lo han hecho, no se preocupen. No es un motivo ni de vergüenza, no es por tontas, no es por decidiosas, no es por nada, es simplemente porque, pues sí, vivimos en una realidad en donde, pues, hasta hace muy poco era relativamente difícil abrir una cuenta de inversión. Y hay un chorro de información, pero no necesariamente es información congruente. Hay un chorro de consejos y esos consejos, de repente se contraponen porque finalmente es un territorio desconocido y es difícil entrar en los territorios desconocidos. Entonces, si no lo han hecho, ni se flagelen, ni se castiguen, simplemente, pues sí es una cosa a poner digamos, la lista de pendientes bien arriba, ¿ok? Ahora vamos a hablar de señales de alerta psicológica. ¿Cómo me doy cuenta que tal vez no estoy viviendo seguridad financiera a nivel psicológico? No estoy hablando de dinero.
estoy evitando o postergando o de plano haciéndome guaje de las conversaciones de dinero que tengo que tener. Con mi jefe, con mi jefa, con mi socio, con mi socia, con mi amiga, con mi pareja, con mis papás, con mis hijos, ¿no? Casi todos nuestros vínculos tienen un componente financiero. Y hay muy pocos vínculos en los que nos sentimos seguras hablando de dinero. Entonces, si me doy cuenta, que es el caso de la mayoría de nosotras, que evitamos y le sacamos la vuelta a las conversaciones de dinero, es muy probable que sea porque no estamos en contextos o no hemos construido contextos de seguridad financiera psicológica. Luego, otra señal es, pon tú que cuando no hay de otra o cuando me envalentono, sí hablo de dinero, pero esas conversaciones terminan en pues discusiones o silencios o no se llega a nada o desgastan el vínculo y no sirven para mucho. Esa también es una señal. Ansiedad o miedo cada vez que llega un recibo o un imprevisto. Yo durante mucho tiempo, les voy a decir, me voy a confesar aquí, yo tengo mi cuenta de banco de débito con las alertas al celular. ¿Alguien más la tiene así? Que te mandan una alerta cada vez que hay una transacción en tu cuenta, ya sea que te depositen o gastes. Cada vez, les juro, que me aparecía el mensaje de Banorte, se me subía el estómago al cuello, a la garganta. Sin importar si era, a veces era un abono, ¿eh? O sea, no crean que todo era malo. Pero nada más entrar en contacto con los movimientos de mi cuenta me producía ansiedad. Evidentemente, baja seguridad financiera a nivel psicológico. Una percepción de injusticia también es una señal de inseguridad. Y si tienen hijos o hijas, si ven que sus hijos o hijas están tensos o tensas cuando se habla de dinero, los niños luego son los niños y los jóvenes son manifestadores como muy transparentes de las tensiones del sistema familiar. Entonces, si ustedes ven que sus hijos o sus hijas les sacan al tema del dinero, ¿no? Así dices, oye, pero pues no, se te rompió tu mochila, ¿por qué no me habías dicho? Ay, no, es que no quiero que gastes, ¿no? Ojo, qué bueno que tengan hijos conscientes que no quieren que gastes, pero si ves que le da ansiedad decirte que necesita algo, si ves que le da ansiedad o le da preocupación o trata de mediarlas cuando hay un tema de dinero sobre la mesa, eso también es una señal de que no estás creando un ambiente seguro a nivel psicológico, ¿no? Paola ya puso aquí, 300 USD al mes, y si fueran 1000, Pau, hazme el cálculo con 1000, que fue como yo hice el cálculo. Paola nos va a decir cuánto hubiera tenido si hubiera invertido en lugar de ahorrar, ¿no? Por un interés del 9%, que es el histórico de la bolsa. Ok, entonces, voy a saltar esto y les voy a contar un poquito, para que nos dé tiempo de todo, de qué puedo hacer, ¿no? Si me doy cuenta que tengo baja seguridad financiera. Y aquí voy a regresar un poco al por qué estamos aquí. Eh, Todas queremos muchas cosas, todas queremos viajar, o la mayoría queremos viajar, todas queremos podernos comprar esa cosa que deseamos, ¿no? O esas cosas que deseamos, todas queremos poder salir a comer, compartir con nuestras familias, las cosas, ¿no? Normales que deseamos, o normales o comunes que deseamos. Pero finalmente, detrás de todos estos deseos que son un poquito efímeros, ¿no? Te vas al viaje, te la pasas padrísimo, y luego regresas del viaje y sigues con tu vida. Te compras la cosa que te querías comprar, te dura la dopamina un ratito y luego ahí la tienes y está muy bien que la tengas, pero ya se te pasó. Más allá de todas estas cosas que deseamos, la mayor parte de nosotras tenemos un deseo muy honesto y muy real de poder sentir que nuestro dinero es una fuente de seguridad y no de ansiedad. Y para la mayoría de nosotras esto no es el caso. Y cuando logramos seguridad financiera, no quiere decir que entonces nunca más hay estrés financiero. No quiere decir que entonces ya la tenemos hecha y que nos podemos echar a dormir en nuestros laureles. Pero sí quiere decir que tenemos como una base sólida desde la cual hacerle frente al estrés, a los sube y bajas de la vida, ¿no? Es un poco como si lo pensáramos desde la perspectiva del cuerpo, ¿no? Si yo tengo un cuerpo fuerte y un cuerpo sano, no quiere decir que nunca me va a dar gripa. No quiere decir que nunca, que me aseguro de que nunca me voy a torcer el tobillo. No quiere decir que entonces la tengo hecha. Quiere decir que cuando lleguen esos retos, entonces lo que va a pasar es que voy a poder, pues,
hacerle frente a esos retos con muchos más elementos y probablemente el resultado, lo que logre para hacerle frente al hacerle frente a los retos va a ser mucho mejor. Pausa, aquí ya hizo Paula el cálculo con $1,000, ¿se acuerdan? $450,000 ahorrados, 4 millones de dólares invertidos. Esto es si lo hubiera puesto en la bolsa, en un portafolio diversificado balanceado, ¿ok? Pues nada más para que veamos la diferencia. ¿Por qué el no estar invirtiendo te pone en vulnerabilidad económica? Porque esta mujer tiene que, pues ahora vivir con 8 pesitos, porque pues si vive 30 años se le va a acabar, o hubiera podido vivir perfectamente cómoda el resto de sus días si hubiera estado invertido el dinero. Si esa persona que hizo, le aperturó la cuenta, hubiera hecho bien su chamba. ¿Okay? Ya, perdón, seguimos. Entonces, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que no tengo hoy por hoy suficiente, y pueden hacer el test que está en el cuadernito, no tengo seguridad financiera numérica? Es decir, mi situación financiera pura y dura a nivel cuantitativo no es segura. ¿Qué puedo hacer? Primero, y lo que más flojera nos da y a lo que más nos resistimos, tengo que separar una parte de mi ingreso mensualmente y ponerlo o destinarlo a mi objetivo de seguridad. Entonces, si puede ser el 10, el 20, el 15, maravilla. Si es el 1, el 2, el 4, el 5, también está bien. Pero el empezar a separar ese dinero y tratar de separar ese dinero, o sea, el mayor porcentaje es el paso 1 y no te lo puedes saltar. No va a haber una lotería de la vida que te ahorre este paso, ¿no? Entonces, lo primero es, empiezo a separar una parte de mi ingreso. ¿Cómo le hago para que este 5% que separo se pueda convertir en un 6 o en un 7%? Pues me fijo en qué estoy gastando y recorto los gastos innecesarios, ¿ok? ¿Qué es lo que realmente necesito? Y de lo que no necesito, tampoco es que me vaya yo a cortar todo, pero me puedo cortar algo. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Yo cuando empecé a ver cómo estaba el asunto de mi presupuesto, me di cuenta que, y esto es un ejemplo muy común, muchas de nosotros hemos estado aquí, tengo un chorro o tenía un chorro de suscripciones. Todas las plataformas de streaming, Audible Premium porque escucho un chorro de audiolibros, pero la de ejercicio 1, pero la de ejercicio 2, pero la de las recetas, pero la de pero Canva, pero todas las licencias de Office, cosas que algunas necesito y otras no necesito. Entonces, cuando vi cuánto sumaban, que era un lanal que me da hasta pena decirles, o sea, gastaba una fortuna en suscripciones al año, entonces pues recorté las innecesarias. Sigo usando la paquetería de Office, esa no la puedo recortar, pero sí recorté varias de las de streaming, porque la verdad es que con una o dos basta. ¿Ok? Entonces, puedo recortar gastos innecesarios. Si tengo deudas, pago las deudas más caras primero, es decir, las que tienen el interés más grande, las que me producen más interés todos los meses. Otra cosa que puedo hacer es revisar qué tan asegurada estoy, y si no estoy asegurada, entonces elegir qué seguro o cuál seguro es el más importante para mí. Suele ser el de gastos mayores y el de el coche, las que tenemos un coche, ¿ok? Gastos mayores, médicos mayores, ¿ok? Y la última es este dinero que estoy separando, ya sea el 5%, el 3%, el 15%, el 25%, el 40%, el 50% de mi ingreso, me aseguro de desde el día 1. No me tengo que esperar a tener un chorro de dinero para que valga la pena. Desde el día 1, en lugar de dejarlo en la cuenta de débito, pasarlo a una cuenta que me genere algún tipo de rendimiento. Los CETES, que es básicamente prestarle dinero al gobierno mexicano, los CETES siguen siendo una muy buena opción en México. Lo que te paga el CETES sigue siendo muy alto. No está a los 10%, 11% que estuvo hace un par de años, pero sigue siendo un rendimiento muy decente. Y los CETES lo metes un día y tú decides cuánto lo dejas adentro, pero lo puedes sacar, digamos, tienen mucha liquidez, ¿no? Tienes mucha flexibilidad de cuándo lo sacas. Entonces, ¿les queda claro? Son 5 cosas. Pueden hacer 1, 2, 3, 4, 5. Cuando hagan el test que está en el booklet, también les va a quedar más claro como con cuál empezar. ¿Ok? No traten, o por lo menos no les sugiero que traten, de hacer 5 cosas al mismo tiempo,
porque van a diluir su atención, se van a frustrar, y pues igual y van a abandonar. Escojan una o dos, digan, durante marzo mi objetivo va a ser recortar un gasto innecesario y ahorrar el 4% de mi ingreso. Perfecto, perfecto, ¿no? Y luego se ponen otra para abril y otra para mayo. Poquito constante da muchos más resultados que tratar de hacer mucho de un jalón. Y eso aplica al ejercicio, a las relaciones, al trabajo y evidentemente a las finanzas, ¿no? A todas las áreas de la vida. Entonces, hasta aquí bien, seguridad numérica. Ahora vamos a pasar a cómo construir seguridad psicológica, ¿no? La primera, porque es la base de todo, es fortalecer nuestro músculo de hablar de dinero. La mayoría de nosotras estamos muy incómodas al hablar de dinero, no es nuestra culpa, no es que nosotras seamos unas locas, que qué raro que estemos incómodas. La razón por la cual es incómodo es porque estamos condicionadas a que sea incómodo, porque crecemos o crecimos la mayoría de nosotros en una sociedad que nos enseña que el dinero es secreto y que hablar de dinero es de mal gusto, que genera conflicto, que afecta los vínculos, que la gente y particularmente las mujeres, pues no deberíamos de hablar de dinero, ¿ok? Entonces, no es que estemos locas y que estemos incómodas de a gratis, el dinero es un tema que es amenazante para la mayoría de las personas, ¿ok? Entonces, como todo lo que es incómodo, como todo lo que es amenazante, pues la mejor manera de volverlo más cómodo y menos amenazante es practicándolo. La sugerencia aquí es que se agenden, porque si no se lo agendan, no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque la procrastinación y la evasión es muy poderosa. Agéndense 15 minutos, escojan a una persona segura, no tiene que ser su vínculo más emproblemado. Una persona segura y platiquen de dinero durante 15 minutos. La conversación puede ser tan cuantitativa o tan cualitativa como quieran. Pueden ser conversaciones acerca de qué está pasando, qué estoy haciendo, qué decisiones estoy tomando, cuánto dinero tengo, cómo estoy decidiendo sobre él, o conversaciones muy subjetivas acerca de cómo me estoy sintiendo, qué emociones están moviendo mis decisiones. Pueden ser conversaciones donde yo y la otra persona nos preguntamos acerca de nuestra historia financiera, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, lo que nos ha pues dado emoción y también lo que nos ha dado miedo. Es decir, aquí no hay guión, el tema es 15 minutos a la semana de hablar de dinero intencionalmente y de observar cómo nos sentimos para fortalecer ese músculo. Si comparto mis finanzas con otras personas, que es el caso de la mayoría de las personas, aunque no estemos en pareja, cual sea que sea su sistema de soporte, puede ser su grupo de amigos, su familia de origen o su familia nuclear, establecer una meta financiera conjunta, tener un objetivo financiero que se comparte, aumenta la percepción de seguridad financiera, ¿no? Si tienen hijos o hijas, ser, digamos, de alguna manera intencionales en la educación financiera, contarles de dónde viene el dinero, cómo se usa, cómo tomamos las decisiones en casa, por qué sí hay para ciertas cosas y por qué no hay para ciertas cosas. El tomar ese rol formativo con nuestros hijos no nada más aumenta la seguridad financiera para ellos, sino para nosotras. ¿Por qué? Porque al hacerlo explícito, pues también marcamos las líneas de cómo se vive el dinero en nuestra casa, ¿no? Cuidamos nuestro lenguaje, ¿no? Yo una de las cosas que siempre que me cacho trato de hacer en mis conversaciones es, en lugar de decir, está muy caro o no me alcanza, digo, no es una prioridad para mí, ¿no? O no tiene ese valor en este momento para mí. ¿Por qué? Porque te mueve de un discurso de insuficiencia o de carencia a un discurso de opcionalidad, de poder. Y el lenguaje crea realidades. Y la última, para aumentar la sensación de control, y aquí estoy hablando de control no como un control negativo o excesivo, sino de injerencia, de ser causa y no consecuencia de tu realidad financiera, un ritual financiero al mes ayuda muchísimo a subir la sensación de control. Ese ritual financiero puede ser revisar tus cuentas, puede ser ingresos, egresos, puede ser hacer un presupuesto, planear un presupuesto o cerrar tu mes, ¿no? Ver cuánto gastaste, puede ser revisar los cargos de tu tarjeta de crédito,
Puede ser meterte a ver el reporte de tus inversiones y ver si crecieron o no crecieron y por qué. Es decir, hacer algo a propósito, intencional, en donde te sientas y produces en ti misma la sensación de que estás tomando proactivamente acciones que te permiten controlar o incidir intencionalmente sobre tus finanzas. Eso también aumenta la percepción de seguridad financiera. ¿Ok? Todo esto viene en el booklet, pero para que sepan. Entonces, me gustaría, ya que estamos aquí, ya que se tomaron el tiempo y decidieron hacer esto con su martes en la noche, escojan una de cada uno, ¿ok? Una numérica, una psicológica, ¿va? Y apúntensela en su celular, en el brazo no, porque cuando se vayan se les va a quitar, en un cuadernito, mándenle un mensaje, todas tenemos un chat con nosotras mismas en WhatsApp, mándense a su chat con ustedes mismas, una de seguridad financiera numérica y una de seguridad financiera psicológica, ¿ok? Escojan la que más se les antoje o la que crean que va a tener más impacto, la que crean que es más necesaria. Bien, pónganme así para que sepa que sí, que sí lo hicieron. Cindy, muy bien, gracias. Renata, Vero, súper, buenísimo. Maru, perfecto. Magdalena, Sofía, súper. Esto, ya que lo apuntaron, aquí de nuevo, nadie las va a ir a vigilar. Sugerencia personal, agéndenselo. Si escogieron hablar de dinero en casa una vez a la semana, pónganse la primera junta. Si escogieron hacer un ritual financiero, escojan qué día y a qué hora. Si escogieron ahorrar entre el 5 y el 10% de su ingreso, pónganse en el día de pago, en el día que les depositan de la empresa o cuando van a cobrar su próximo proyecto si son freelancers, separar ahorro. Hay gente más obsesivo-compulsiva y gente más flexible, pero generalmente si está en el calendario hay más posibilidades de que se cumpla. ¿Bien? Ok, súper. Entonces, esto lo van a encontrar en el booklet, pero se los quiero explicar, ¿no? Es como más allá de la acción que escogieron ahorita, cómo transformar las acciones en un plan, ¿ok? Entonces, lo van a ver en el booklet, pero básicamente, si yo sigo estos 6 pasos, a nivel control financiero numérico, tengo la base para que esa sensación de seguridad no sea nada más una, una, un deseo, sino esté anclado en la realidad. Entonces, si me dicen ahorita, Marina, yo tengo un alto compromiso conmigo misma y un alto deseo, tengo muchas ganas de sentirme financieramente segura y sí, ya escuché la masterclass, pero yo quiero un paso a paso. O sea, ¿qué hago para asegurarme que esto realmente derive en sentirme segura? Paso 1, registro mis ingresos, registro mis egresos y calculo mi patrimonio neto, es decir, lo que tengo de valor menos lo que debo. Eso es el patrimonio neto. Oye, yo tengo mi casa, mi coche y una cuenta de banco con tanto dinero y una joyita que me dejó mi abuela, eso vale 10 y le debo 1 al banco y 2 a la hipoteca. Entonces 10 menos 3, 7. Mi patrimonio neto es de 7. Así se calcula, no es nada tan complicado, ¿no? Entonces, primero, registro mis egresos y calculo mi patrimonio neto. El segundo paso es ajusto mis gastos. Es decir, cuando ya tengo claridad, ya hice mi diagnóstico, me fijo qué tiene que cambiar. ¿Ok? Tal vez estoy gastando de más en ciertas cosas. Hay gente que me dice, estoy gastando de menos, no estoy disfrutando la vida, también se vale, pero ajusto mi día a día. El objetivo aquí es vivir dentro de mis posibilidades y no estar sacrificando mi paz todos los meses porque no sé si el mes va a cerrar favorable o desfavorablemente. Está cañón. ¿Cuántas de nosotras tenemos normalizado el llegar a fin de mes y parir chayotes? Y no estoy hablando nada más de personas que tienen ingresos ajustados o personas que tienen altos compromisos económicos o muchos hijos o son jefas de familia y mantienen a mucha gente. No, estoy hablando de personas
y de mujeres específicamente, en caso aquí somos aquí todas mujeres, que ganamos teóricamente suficiente dinero para cubrir nuestros gastos y que tenemos súper normalizado pasarnos, ¿ok? Entonces, aquí lo vemos en el paso 2. En el paso 3, anticipamos nuestros gastos y planeamos, ¿no? Si yo ya sé que tengo que pagar mis seguros, o ya sé que tengo que pagar aguinaldos en Navidad, o ya sé que hay reescripciones, los pongo en mi calendario para acordarme que estén ahí y no me agarren por sorpresa. El paso 4 es contrato seguros o reviso mis seguros para asegurarme que tengo los que necesito. El paso 5 es me fijo en mi crédito, me aseguro que mi capacidad de pago de mi crédito es cómodo. No está mal tener crédito, nomás tengo que tener un alto nivel de seguridad que lo puedo pagar, tarjetas, hipotecas, préstamos para el negocio, etcétera. Y lo último es me aseguro que estoy invirtiendo, ¿ok? Van a encontrar esto mucho más detallado en la guía. Pero si quieren llevar la acción aislada que escogieron acá, y empiecen por algo, empiecen por una acción, echen a andar la bolita. Pero si quieren llevar la acción a un plan, a un sistema, estos son los pasos y los van a encontrar en el booklet. ¿Ok? Aquí está el booklet. Tómenle una foto. Las que están en su compu y la pueden tomar en el celular. Y para las que están en el celular, Pau nos va a poner en el chat de esta sesión. Ayúdame, Pau, por fin. El link ya está y pueden descargarlo y trabajarlo. Entonces tiene los tests, tiene la guía del sistema y tiene también algunos consejos. ¿Ok? Es un booklet bastante completo. Mi sugerencia es siéntense, explórenlo, éntrenle, ¿no? Y para cerrar y antes de contarles un poco de Capitel, lo que les quiero, como con la idea con la que quiero cerrar es que de repente cuando pensamos en seguridad financiera o en libertad financiera, si estamos hablando de un concepto numérico, pero cuando pensamos en esas vidas financieras claras, seguras, tranquilas, holgadas, no sé, como estas vidas, pues, que admiramos y que deseamos financieramente, muchas de las sensaciones, eso es para alguien que no soy yo. Eso es para alguien que o gana muchísimo dinero, o está casada con alguien que produce mucho, o no tuvo hijos, o empezó muy joven a ahorrar e invertir, o es buena para matemáticas, o escogió una profesión más redituable o que paga más. O sea, como que muchas veces las sensaciones, la posibilidad de sentirse segura es para alguien que no soy yo, ¿no? Y lo que les quiero decir, y quiero como dejar muy claro, porque de verdad que esto sí me ha tocado verlo, y para mí ha sido una enorme lección, es que se puede construir seguridad financiera desde donde están hoy. Hay personas que han construido no nada más riqueza o más allá de la riqueza, han construido estructuras de mucha seguridad y situaciones financieras muy seguras, tanto numérica como psicológicamente, viniendo de lugares muy desfavorables, de haber asumido deudas terribles, de no haber entendido el dinero, de haber perdido lo que tenían, de venir de situaciones socioeconómicas o familias de origen en donde no había educación financiera y no había suficientes medios para cubrir las necesidades. O sea, mi punto es, no quiero decir que es fácil, ni quiero decir que, pero sí, lo que sí quiero comunicar es, donde estoy hoy, ese es mi punto de partida. Y es el perfecto, es el que es, ¿no? Entonces, en lugar de pensar, voy a crear seguridad financiera después, cuando pase A o pase B o pase C, la pregunta es, ¿qué puedo empezar a hacer desde donde estoy hoy? Si es pagar mis deudas, es pagar mis deudas y ponerme diligente en pagar mis deudas. Si es contratar un seguro porque en las noches me agarra el miedo de que no tengo seguro, es contratar un seguro. Yo el primer acto de autocuidado y de amor financiero que hice fue contratar un seguro para el retiro. Y lo pagaba como podía, pero me disciplinó y me ayudó mucho. Y hoy, pues ya no es mi inversión principal, porque hoy tengo otras que tienen rendimientos más altos, pero hasta cierto punto, ese primer acto de decir, me voy a comprometer conmigo y voy a contratar un seguro para el retiro, fue el primer granito de arena
de una cosa que fue agarrando momentum y que me trajo a donde estoy hoy. Entonces, empiezan desde donde están. La seguridad financiera se construye pues, poco a poco, pero se construye definitivamente desde el punto en el que estoy hoy, no desde el que debería de estar o pensaría que quisiera estar. ¿Ok? Eso se ve diferente para cada uno de ustedes. ¿Dudas, preguntas antes de que les cuente un poquito de Capitel? ¿Estamos bien? Buenísimo. Entonces, antes de terminar, porque quiero respetar su tiempo, les quiero contar 5 minutos de qué es Capitel y qué hacemos en Capitel. Sabemos que vivimos en un mundo en el cual el tema de la educación financiera está cada día más de moda. Yo cada vez que abro mi Instagram veo una nueva persona dando educación financiera, un nuevo finfluencer o nueva finfluencer, que son estos influencers de finanzas, 16 programas. Y eso está muy bien, o sea, no tiene nada de malo porque quiere decir que hay una necesidad y que hay un despertar de la conciencia de que todos y todas tenemos que aprender de dinero. Pero la información sin sistema, la información sin método, lo que produce es ruido, ¿no? Llega un cierto punto en donde ya nada más es más información y nada más, o sea, paradójicamente, en lugar de impulsarnos a la acción, muchas veces nos paraliza. Entonces, lo que nosotras creamos y lo que ofrecemos no es información, es educación, pero es educación contenida en un entorno, con un método y el acompañamiento que te ayuda a poner en práctica lo que aprendes, ¿no? Entonces, los programas de Capitel son para mujeres. Nuestros programas son para grupos cerrados de mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres vivimos el dinero diferente que los hombres. No está mal ni está bien, no me voy a meter aquí en temas de si es justo o no es justo, simplemente es distinto. Y necesitamos crear espacios en donde nosotras manejamos y desarrollamos el dinero y elaboramos el dinero con perspectiva de género, ¿no? Entonces son espacios para mujeres. Todos nuestros programas tienen un componente de psicología del dinero y conducta financiera. Esos son los que llevo yo. Yo me encargo de esa parte del currículum. Yo no hago la parte de educación financiera y es muy importante porque si yo no trabajo la manera en que me relaciono con el dinero, pues muchas veces no voy a poder implementar lo que aprendo porque lo que hacemos con nuestro dinero tiene mucho más que ver con cómo nos sentimos que con lo que hace sentido. Entonces es bien importante entender mi relación con el dinero. Eso forma parte de los programas. Son programas muy prácticos, muy accionables y son accesibles sin importar cuál sea tu punto de partida. Hay gente que ya tiene algo de información, hay gente que está en ceros y nosotras partimos de cero para que todo el mundo tenga una base pareja y podamos construir sobre el aprendizaje de una manera muy orgánica y muy natural. Los programas los impartimos expertas en la materia. Esto independientemente de si acaban haciendo educación financiera con Capitel o con alguien más, no hagan educación financiera con una actriz que se convirtió en influencer del dinero. No hagan con un coach de ejercicio que ahora da consejos de inversión. Asegúrense que están educándose con gente que se dedica a lo que les está enseñando, ¿no? Eso es bien importante y que tiene una trayectoria buena, ¿ok? Entonces, nuestros proyectos son siempre impartidos por expertos. La verdad es que a mí lo que más amo de Capitel es la comunidad. Tenemos ahora pues, todas estas mujeres que han pasado por nuestros programas acompañando no nada más la educación, sino el desarrollo financiero a largo plazo. Y pues esto lo que nos permite es pues crear un sistema que sea consistente, ¿no? A lo largo del tiempo. Y antes de que se vayan, son justo las 8, me voy a quedar a contestar cualquier pregunta y a profundizar sobre los programas. Les quiero contar de nuestro programa insignia, que es nuestro programa el más cercano a mi corazón porque es el que yo hubiera necesitado y no encontré cuando salí a buscar educación financiera hace 6 años. Se llama The Core of Finance, que es como la médula de las finanzas. Es un programa que te lleva de pues, lo básico, lenguaje financiero y entender tu relación con el dinero, a crear un portafolio de inversión que tú entiendes, que está alineado con quien tú eres y con tus metas. Un portafolio de inversión se empieza con 100 pesos, con 1000 pesos, no tienes que tener una gran fortuna, ¿no? En realidad lo que tienes que tener es un plan para poder ir poniendo a trabajar ese dinero que vas ahorrando y separando con propósito, con intención, con claridad. Dura 6 semanas, es online en vivo. ¿Qué quiere decir esto? Nos conectamos todas a una sesión pues en línea en vivo con la formadora psicológica o financiera y es un programa en el que pues, vamos todas aprendiendo juntas. Hay bastante espacio para preguntas y respuestas, ejercicios que hacemos durante las sesiones, etcétera. Las sesiones son lunes y jueves y duran 1 hora y media. Entonces son 6 semanas de 6:30 a 8 de la noche, lunes y jueves.
Todo queda grabado, se sube a una plataforma y en esa plataforma ustedes pueden volver a ver las sesiones, bajar las presentaciones, los ejercicios, etcétera. El precio del programa es de $725, pero a todas las personas que se conectan a nuestras masterclasses les hacemos un descuento del 20% porque siempre queremos reconocer que ya se conectaron y que ya echaron a andar la bolita y que ya están aquí, queremos incentivarlas a que tomen el siguiente paso. Pueden pagar de contado o pueden pagar a meses sin intereses, es decir, un pago de contado de $580 o 3 pagos de 193 y empezamos el 20 de abril. Les voy a contar un poquito de cómo se ven las sesiones. Empezamos con una sesión que yo llevo y que amo y que es como el punto de partida, que es entender tu relación con el dinero, cuáles son los bloqueos principales que tenemos las personas en nuestras relaciones con el dinero, cómo se construyen y qué podemos hacer para enfrentarlos. Asumimos y asumimos correctamente que durante el proceso de educación, pero sobre todo de acción del programa, se les van a atorar cosas. Y no por falta de capacidad de aprendizaje, sino porque los mecanismos de defensa internos y el autosabotaje se van a poner pues, activos, ¿no? Como siempre que tratamos de hacer un cambio, sobre todo un cambio importante. Entonces empezamos con esta sesión para estar preparadas para hacerle frente a las cosas que se nos van a mover a lo largo del programa. Luego hablamos de las bases del lenguaje financiero en la segunda sesión. El lenguaje financiero es excluyente por diseño, está creado para excluir a quien no lo habla, ¿no? Y en realidad los conceptos no son complicados. Lo que es complicado es no saber de qué estamos hablando. Entonces empezamos con lenguaje financiero y con fundamentos de cómo funciona este lenguaje financiero. ¿Ok? Está lleno de acrónimos, de términos en inglés, de 5 maneras de decir la misma cosa. Aquí lo vamos a aclarar. Luego hablamos de mercado público y mercado privado. Mercado público y mercado privado no es otra cosa que el mercado público son las inversiones que ocurren en la bolsa de valores, a las cuales todo el público tiene acceso, eso es mercado público. Y mercado privado son las inversiones que ocurren entre particulares, entre privados. That's it. Eso es todo lo que tenemos que saber en este punto. Evidentemente, en la sesión profundizamos, entendemos para qué sirve uno, para qué sirve el otro. Aquí no es si yo soy equipo privado o equipo público, es cómo puedo crear un portafolio de inversión que pues, esté en mercado público y o privado, dependiendo quién soy y qué quiero. Luego hablamos de renta fija y renta variable, también suena muy amenazante. Renta variable es invertir en activos, generalmente acciones, que van a variar en su valor. Las acciones, pues según cómo le esté yendo a la empresa, pues van a cambiar de valor. La renta fija es básicamente invertir en deuda. ¿Qué quiere decir invertir en deuda? Prestarle dinero a alguien en donde me van a pagar una tasa fija que yo ya conozco. Eso es renta fija y renta variable. Vamos a hablar de las dos, van a entender las diferencias y para qué tipo de objetivos financieros sirve una o la otra. De nuevo, en un portafolio bien balanceado, todas vamos a tener renta fija y renta variable. Luego hablamos de ciclos económicos y su impacto en nuestro dinero. ¿Por qué eso es esto importante? Es una clase que todo el mundo ama porque hablamos pues de conceptos de economía y hay una cosa que se llama un macro update. Viene un economista a hablarnos de lo que está pasando en el mundo y de cómo eso está impactando el dinero. Y esto es muy interesante porque tendemos a pensar que mi dinero es un dinero y el dinero del mundo es otro dinero. Y no, es el mismo dinero. Entonces yo tengo que entender cómo se está moviendo el dinero del mundo, el dinero de México, para poder entonces yo tomar decisiones sobre mi propio dinero. ¿Ok? Entonces es una sesión muy importante, muy divertida. Luego aprendemos a construir nuestro portafolio de inversión, vemos cuáles son los bloques que lo constituyen, cómo se construye. Esto es muy importante porque algunas de nosotras o algunas de ustedes, cuando llegamos a este punto, ya tenemos algunas inversiones. Ya tenemos un departamento o una casa, o somos socias de una empresa, o ya compramos CETES, o le metimos dinero a un fondo, o abrimos nuestra cuenta de inversión en GBM o en alguna otra plataforma y le metimos algo de dinero aunque no tenemos ni idea de qué está haciendo ese dinero. Entonces aquí lo que vamos a ver es cómo se articula esto en un portafolio coherente, ¿no? En un portafolio que entendemos y que tiene sentido, ¿no? Que eso es un poco el caso de muchas de las mujeres que llegan a Capital y dicen, no, pues si yo tengo algunos CETES ahí, pues soy socia de mi empresa, pero no tengo ni idea qué está pasando, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se construye. Luego diseñamos nuestro portafolio de inversión, es decir, yo armo el mío.
Luego nos metemos a algunas alternativas de mercado privado. Es una sesión en donde hacemos una profundización en el mercado privado, es decir, las inversiones que ocurren entre particulares. Es muy importante entenderlas, muy importante, porque muchos de los fraudes que los que cae la gente ocurren en el mercado privado. Y porque muchas de nosotras ya somos inversionistas de mercado privado y no tenemos ni idea. Porque si yo soy socia de mi empresa, soy inversionista de mercado privado, ¿no? Si yo le metí dinero al fondo de no sé quién, soy probablemente inversionista de mercado privado. O sea, hay que entender. Y luego cerramos las sesiones formativas con una sesión que de nuevo doy yo. A mí me van a ver intermitentemente en las otras sesiones, pero la última también es toda mía. Y hablamos, según todo lo aprendido, según todo lo desarrollado en el programa, cómo queremos intencionar, cómo queremos diseñar hacia futuro una relación con el dinero que esté alineada con lo que hoy sabemos y con lo que hoy queremos. Una sesión muy bonita, muy proyectiva, muy creativa. Luego tenemos sesiones, que esto es el cierre del programa y para mí la cereza del pastel, sesiones que llamamos investment parties, que son sesiones en las cuales nos metemos a los mercados en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Nos conectamos en las mañanas cuando los mercados están abiertos. Los mercados bursátiles son como los mercados de los pueblos, abren a una hora y cierran a una hora. Entonces, los tenemos que meter en la mañana y ejecutamos nuestro plan. Lo que diseñamos aquí, lo hacemos aquí. Nos conectamos con la formadora, nos enseña cómo comprar, cómo vender, cómo escoger el producto. Es decir, esta es una sesión práctica en donde nos aseguramos que lo que diseñamos acá pase acá. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muy clarísima. Pau, ¿me faltó algo? Siempre me falta algo, pero creo que esta vez sí dije todo. Todo perfecto. Buenísimo. Entonces, para cerrar, además de darles las gracias, de verdad no saben siempre cuánto aprecio que alguien decida hacer esto con su tiempo y siendo el tiempo lo más valioso que tenemos, que hayan decidido pasar esta hora conmigo. O sea, de verdad lo aprecio y me genera muchísima gratitud siempre. Estamos aquí para contestar sus dudas, sus preguntas, sus comentarios. Me encantaría verlas el 20 de abril. Me daría una felicidad enorme. Todavía falta, pero pues aprovechen el descuento de este especial de 24 horas. Si es algo que quieren hacer, tomen el paso, échense el clavado y háganlo. Si es algo que llevan poniendo en su vision board o en sus propósitos muchos años, láncense. Quiero cerrar antes de abrir para preguntas y respuestas con una sola cosa, que es mi conclusión de este tipo de masterclasses siempre, porque es la conclusión que para mí ha hecho la mayor diferencia. Y es que esto es una inversión. Educarte financieramente es una inversión. Y no estoy hablando nada más desde una perspectiva como, pues, romántica, ¿no? Siempre invertir en ti misma y invertir en tu conocimiento es la mejor inversión, siempre. Pero más allá de lo romántico, esta es una inversión a nivel financiero. Es decir, si deciden educarse financieramente en Capital o en cualquier otro lugar, tienen que concebirlo como una inversión y tienen que medir el retorno de esa inversión. Si yo le dedico 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil, 8 mil, 1 billón de pesos a aprender, eso que invertí se me tiene que regresar en rendimientos. La educación financiera, y eso no es nada más inscribirte al curso, es hacer el curso, completar el programa, hacer los ejercicios. Pero si hacen los ejercicios, si completan los accionables del curso, la educación financiera es la mejor inversión posible. Y esto fue lo que me pasó a mí. Yo cuando tomé el primer curso de Capitel, hace pues 3 años y feria, cuando acabábamos de empezar, ¿no? Yo fui de las conejillas de Indias del primer piloto de Capitel. Lo tomé en el primer trimestre del año y para junio, julio había recuperado mi inversión. O sea, para julio, julio ya el curso se había pagado solo, el programa se había pagado solo. De ese momento que fue junio de 2023 a hoy, todo lo que he producido como rendimientos de mi inversión es un rendimiento directo de esa primera inversión en aprender y educar. Entonces les digo esto para que si deciden meterse y tomar el paso y tomar un programa de educación financiera, entonces hay que medir el retorno y hay que tomarlo con la seriedad de ya hice la inversión y ahora quiero ver el rendimiento. No nada más a nivel subjetivo, o sea, quiero ver cómo crece el tamaño de mi patrimonio como resultado de esta inversión. Ahora sí ya acabé. Preguntas, respuestas a las que se van a bajar. Muchas gracias por estar aquí. Les agradezco muchísimo que tengan una hermosa noche de martes. Salgan a ver la luna que está impresionante.
Y, y nos vemos, espero, en abril. Muchas gracias a todas. Aquí hay una duda, Marina. Si tienen Pau. acceso a las slides, sí, todos lo subimos a una plataforma educativa. Entonces, las grabaciones y todo lo demás lo van a poder ver en la plataforma. Y tienen su usuario y su contraseña que les mandamos al principio y se pueden meter. Normalmente nos tardamos unas 12 horas en subir las sesiones porque las procesamos con AI para quitarle los silencios y sacamos el resumen y todo, pero se sube la sesión y tú te metes y ves la grabación, tienes los materiales, etcétera. Entonces, sí tienes acceso. Igual hay otra duda de cuánto duran las clases. Duran 1 hora y media, entonces son 3 horas por semana. De 6:30 de la noche, hora del centro de México, a 8 de la noche. 6:30 a 8. Son grupos relativamente pequeños, es decir, hay espacio para hacer preguntas y respuestas, para hacer ejercicios. Las formadoras son buenísima onda, la verdad es que todas, pasando por mí, no, pero no. Todo mundo que participa son buena onda, es accesible, el lenguaje es cercano, entonces dura 90 minutos y ya sé que todas ahora tenemos la atención de un pez beta y nos cuesta muchísimo poner atención, pero están creadas las sesiones para que sean dinámicas y para que sea fácil darle seguimiento. Nick, ¿hay alguna modalidad de asesoría? Sí, pero por principio y por congruencia no damos asesoría a personas que no tienen educación financiera de saque. Suena un poco terrorífico, pero la verdad es que no lo hacemos porque cuando yo no tengo la educación, y pueden haberla obtenido Capitel o en otro lado, pero cuando yo no tengo el conocimiento para ser asesorada, la asesoría financiera en realidad no es asesoría, es más como delegación de las decisiones. Entonces, sí tenemos, si ya tienes educación financiera, súper, te podemos referir con alguien. Si no, primero tomaríamos un programa y luego entramos a un esquema de asesoría. Después de que acabe, ¿hay forma de resolver dudas? Sí hay forma de resolver dudas. Entre sesiones contestamos el chat y siempre hay espacio de Q&A de la sesión anterior en las sesiones nuevas, pero cuando acaba el programa, además tienes posibilidades de quedarte en un esquema de seguimiento y el primer mes de ese seguimiento es completamente gratis. Entonces tienes todo un mes para hacerle preguntas a tu formadora una vez que acaba el programa. Si tu tema definitivo es de inseguridad financiera psicológica y lo numérico ya lo tienes, sí tenemos un programa solamente de psicología del dinero, se llama la psicología de la riqueza, Psychology of Wealth, y puedes escribirnos en el QR, nos pueden mandar, y sí tenemos un programa y Pau les puede dar información. Está en la plataforma, sí está en la plataforma y está en el website, ¿verdad, Pau? Psychology of Money. Correcto. Ok, perfecto. Esta masterclass ya acabó. Usen el cuadernillo, usen el booklet, para que lo lleven a la acción, que eso es lo importante. Con que agarren una de las cosas, de los puntos concretos que se plantearon hoy y lo ejecuten realmente, el impacto de esta hora puede ser enorme. Cada cuánto hacemos el programa, lo hacemos 2 veces entre diciembre y verano, y luego 2 veces entre septiembre y Navidad. No tenemos programas en verano porque no se mete nadie, todo el mundo está en otra cosa. Entonces, 4 veces al año. Y sí, empezamos el 20 de abril, ese es el próximo. Si te urge y no puedes esperar de aquí al 20 de abril, mi sugerencia es que le preguntes a Pau qué otras masterclasses tenemos de aquí entonces, porque puedes ir aprendiendo bastantes otras cosas de aquí entonces. Buenísimo. Pues muchas gracias. Que tengan una muy linda noche y nos vemos muy pronto. Gracias por